Buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva nota de voz del espacio vibrante. Mi nombre es Sol. Me alegra mucho que se vaya haciendo un recorrido y una hilación a la vez entre todas las notas de voz anteriores y las notas de voz que voy grabando en estos días, para intentar anclarnos un poquito en el presente. Hoy es viernes, es julio, es 24. Está queriendo salir el sol acá en este rinconcito del mundo, en Quebrada de Luna, un lugar que es muy especial para mí, que está en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina. Y traigo y menciono justamente este detalle porque hoy me gustaría hablar sobre los lugares. Los lugares, cómo los lugares van moviendo y modificando nuestras capas tectónicas, por decirlo de alguna manera, nuestras capas subterráneas, cómo van modificando y dialogando de alguna forma también con nuestro interior. Y este audio surge a partir de una película que volví a ver recientemente. Se llama This Must Be the Place, de Paolo Sorrentino. No sé exactamente su traducción oficial al castellano, pero sería algo así como "este debe ser el lugar", que en realidad toma su nombre la película a partir de una canción de David Byrne que se llama de la misma manera y que sirve de hilo conductor a lo largo de toda la película, lo cual me parece no solamente brillante, sino también sumamente bello. Y más allá de que esta es una gran película que recomiendo muchísimo, me pareció el momento oportuno para hablar de algo que viene estando presente en mí hace muchísimo tiempo, hace varios meses, casi un año podría decirse, y que siento que también es válido, entre comillas, ponerlo sobre la mesa, porque es parte también de conversaciones que he ido teniendo en estos últimos meses con amigas, con colegas que escriben también, con personas altamente sensibles a quienes la ciudad les está resultando un entorno y un escenario bastante desafiante, por decirlo de alguna forma, mm, difícil de transitar quizás. Y quería hablar un poquito y compartir mi experiencia en esta transición que hice de la ciudad a este lugar maravilloso, y que mi intención en esta nota de voz es compartir todo el espectro de lo que fue esta experiencia, no solamente lo que decanta ahora después de un año, o podría decirse que más de un año, porque estuve viajando en combi con mi compañero también, de toda esta experiencia de viaje en combi, más mi migración, quizás, mi migración de Buenos Aires a Córdoba, todo ese espectro, todas sus luces, todas sus sombras, todos sus espacios intermedios. Porque bueno, también siento que con todo esto de las redes sociales solemos, y me incluyo, compartir a veces solo lo bonito, ¿no? Solo lo luminoso, solo
lo que sentimos que puede ser ovacionado y creo que estamos en un momento en el que es sumamente valioso que podamos compartir también aquellos aspectos que quizás no son definitivos, que quizás no tienen que ver con lo perfecto, con lo impoluto, con lo que se espera de nosotros, sino esos momentos más como de estar en el barro, ¿no? Como diría mi amiga Nati, como esa rareza movediza que aparece en los procesos, porque también aparece, porque hay procesos. Y en un mundo que está tan orientado a mostrar solo los resultados o a... También siento que hay como una búsqueda de lo especial, de ser especial o de sentirse especial. Me parece importante también traer a la mesa, no me gustaría pensar en términos duales, pero me lo voy a permitir en esta ocasión, el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, el lado no tan luminoso, ¿no? Si se quiere. Han sido meses de tránsitos quizás más desafiantes en lo personal, y son esos momentos en los cuales uno se planta a mitad de camino y dice, ¿sigo avanzando para ver qué hay al final del camino o me vuelvo porque es lo conocido y me queda más cómodo y es menos desafiante y es menos, pone menos en jaque, ¿no? Lo que yo pensaba que era o cómo pensaba que era o lo que yo esperaba para mí misma, ¿no? No hablando en términos literales de lo que me sucedió a mí, aunque eso también estuvo presente, esta dicotomía de nos quedamos, nos volvemos. Una vez que terminamos el viaje en combi surgió esta pregunta de, bueno, ¿seguimos viajando? ¿Encontramos un lugar para pasar el invierno y nos quedamos ahí? ¿O pasamos el invierno y continuamos el viaje? ¿Nos quedamos en Córdoba? ¿Buscamos otro lugar? ¿Nos quedamos en Mendoza? Bueno, todas estas cuestiones que son y forman parte del proceso, lo moldean, ¿no? Y que a veces son tan incómodas de transitar, sobre todo para quien les habla, porque con un sol tan potente en Virgo y esta necesidad de que todo sea de una determinada manera y a la vez de que haya una previsión, una previsibilidad de lo que va a suceder, fue todo un desafío para mí. La palabra desafío va a aparecer varias veces en este episodio, creo. Y cuando decidimos vinimos a Córdoba en realidad por una cuestión de temperaturas y climas, porque ya se aproximaba el invierno 2025. Nosotros salimos de viaje en el 2024. Invierno, junio de 2025, nos vimos en la situación de tener que buscar un lugar, porque si bien la combi está aislada y tenemos calefacción y podíamos de alguna manera sobrellevarlo, continuando con el viaje, siguiendo con el viaje, también surgió en los dos la necesidad de parar un poco, ¿no? De detenernos, de hacer un paréntesis dentro de tanto movimiento y de alguna manera reagrupar y ver en dónde estábamos, cuáles eran los próximos pasos a seguir, algo que me parece sumamente valioso porque algunas veces nos embarcamos en un viaje y es como decimos acá en Argentina, el tole tole, ¿no? Como bueno, vamos, que vamos para adelante, vamos que no hay tiempo para pensar, vamos que no hay tiempo para detenerse, vamos que no hay tiempo, muy en consonancia con los tiempos que vivimos, ¿no? Y me pareció hermoso que ambos nos diéramos la oportunidad de poder hacer una pausa y reagrupar, como se dice,
en términos especiales. Sí, reagrupar y redefinir, permitirnos redefinir también, ¿no? Escuchar lo que se requería de nosotros en ese momento. Y fue a partir de esa decisión de parar, de pausar, que apareció muy sincrónicamente una cabaña en alquiler en Quebrada de Luna. Llegamos y firmamos el contrato de alquiler para un año, en junio del año pasado, de 2025. Y desde ahí podría decirse que si bien durante el viaje yo tuve varios desafíos en el camino que incluyen e involucran esta parte más virginiana mía, creo que lo hice bastante bien, creo que fui bastante flexible dentro de todo durante el viaje. Pero claro, cuando uno está en movimiento, a veces hay fichas que no terminan de caer, ¿no? Y no fue hasta que paramos y nos asentamos en la cabaña, entre paréntesis, adopción perruna de por medio, porque en La Rioja, camino a Córdoba, encontramos un perrito en una estación de servicio y decidimos adoptarlo. Nos elegimos mutuamente, esa es la realidad. Podría estar horas hablando de mi perrito, pero no lo voy a hacer, me voy a contener. Con lo cual también, ¿no? Aparecía esta cuestión de, bueno, ahora también tenemos un nuevo integrante de la familia, ¿no? Y cuando paramos finalmente y nos asentamos acá en la cabaña, empezaron a aflorar un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, mucha conexión con la naturaleza, o sea, estamos realmente en una parte de Córdoba que tiene en su mayoría mucho monte nativo, hay mucha fauna autóctona, es realmente, lo decía en ese momento y lo vuelvo a repetir ahora, una fiesta para los sentidos, porque uno duerme con un silencio inexplicable, porque se despierta a la mañana con el ruido de los pájaros, con el canto, perdón, mejor dicho, con el canto de los pájaros, porque me permití en este trayecto armar un jardín, llevar adelante un jardín, armar una huerta, empezar una huerta. Y esa vendría a ser como la parte más intuitiva y a la vez luminosa de todo este viaje interior. Pero bueno, como también voy a traer un poco la astrología a este tema y a este escenario, como también me encontraba en el tránsito de los ejes nodales Virgo-Piscis, y el nodo sur en Virgo, lo cual implicaba resignificar y revisar y reagrupar de alguna manera, trayendo al mismo término mi identidad, trajo desafíos. A ver, no sé si desafíos, sino que puso en evidencia aquellas resistencias y aquellas costumbres, y en un punto podría llegar a decir hasta adormecimientos que estaban ligados a la vida en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener mayor accesibilidad, por ejemplo, el hecho de el consumo, el hecho del consumo, el hecho de mis rituales puestos en jaque de alguna manera, ¿no? Esos rituales de, bueno, para escribir necesito ir a una cafetería para estar en contacto con el mundo exterior y tener material de escritura. Bueno, todo eso voy a ser muy franca en este episodio. Espero que lo puedan recibir con mucho amor. Porque fue realmente ver una parte mía que
que estaba, es como cuando ya no pueden distinguir, usan una especie de máscara durante gran parte de su vida. Y me viene la película Vanilla Sky, que tiene su versión original española, pero que a la vez está la reversión filmada y protagonizada por Tom Cruise, que en un momento él tiene su rostro desfigurado y existe la posible ilusión de que no lo tenga, entonces se empieza como a confundir un rostro y otro rostro, y yo siento que fue ese el proceso, ¿no? Como de repente tener un rostro, pero decir, bueno, pero es este, no es este, desconocerme, fue un proceso de desconocerme muchísimo, que al principio, por supuesto, trajo muchísimas resistencias, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? La pregunta que aparecía muchísimo es, pero entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy cuando no soy el animal óptico que se mueve en las ciudades? ¿Quién soy cuando no estoy escribiendo en las cafeterías? ¿Quién soy cuando no estoy viajando? ¿Quién soy cuando no estoy sola? Porque había gran parte de mi identidad también que estaba muy ligada a y muy acostumbrada a estar sola, a no estar en pareja. A ver, estar soltera, mejor dicho, hago la aclaración. Estar soltera, no estar sola. Nunca estuve sola porque mis amigas han sido un gran sostén durante todos estos años, con lo cual no estuve sola, me corrijo. Pero sí estar soltera, estar muy acostumbrada a estar soltera, a moverme sola, a tomar decisiones sola. Y de repente aparece este vínculo y de repente aparecen decisiones compartidas y de repente aparece este lugar y de repente aparece un perrito que ya no es como los otros perros o perras que tuve, que eran familiares de mi familia de origen, compartidos con mi familia de origen. Es un perrito del cual yo soy responsable 100%, o podría decirse 50% junto con mi compañero. De repente aparecen los pájaros por la mañana, de repente no hay tránsito, ¿no? De repente los turnos médicos me quedan más lejos y eso implica otra logística. De repente soy otra. Y me emociono un poco cuando lo digo. De repente soy otra. Y si soy otra, ¿quién soy? Y en medio de todo esto, de toda esta debacle, de toda esta reconfiguración interna, apareció una voz que me decía, averigualo, averigualo. Esta es tu oportunidad de averiguarlo, de volver a ser niña, de con ternura, compasión y curiosidad descubrirte. ¿No es maravilloso que tengas la oportunidad de descubrirte, descubrir quién estás siendo en este momento, quién estás siendo en esta etapa de tu vida? ¿No es maravilloso que exista la posibilidad de que finalmente peles las capas que ya no sirven, que puedas podar tu jardín interior para dar vida a más vida? ¿No es maravilloso? Y entonces, guiada por esta intuición interior o por esta voz profunda, me permití jugar y redescubrir quién estaba siendo en este momento, quién era, entre comillas, la Sol que ahora estaba viviendo en Quebrada de Luna y que no tenía certezas, que no tenía todo resuelto. Una Sol que ya no depositaba toda su seguridad en la cuenta bancaria. Una Sol que se permitía tener recreos y reacomodar sus horarios según lo que le dictara el cuerpo, según lo que le dictara el corazón, según el disfrute
el disfrute en esta nueva configuración interna fue gran parte del cambio, de la transformación. Me permití entonces ser guiada por el disfrute, ser guiada por mi cuerpo. Establecí y sigo estableciendo, porque es un trabajo continuo, otro diálogo conmigo misma, otra relación con mi cuerpo físico. Y aún en el comienzo de esa reconfiguración fueron apareciendo desafíos hasta hace pocas semanas, como contaba en uno de los episodios, ¿no? Un cuerpo para esta vida, de ese tránsito de salud que tuve y que trajo muchísimas revelaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que probó mi fortaleza. Sobre todo hoy puedo decir que ese tránsito de salud probó mi fortaleza y me demostró justamente que no estoy sola, que no soy una estrella solitaria, que puedo descansar y sentirme respaldada por mis vecinos, por mi comunidad, por mi pareja, por mi propio perro. Entonces, cuando nos permitimos ser sostenidas, que creo que es una de las revelaciones más grandes de todo este proceso de migración, que no solamente es migración geográfica, sino también es migración interna, migración interna. Cuando nos permitimos ser sostenidas, cuando nos permitimos recibir, cuando nos permitimos dar y recibir dentro de un sistema, dentro de lo sistémico, que para profundizar sobre este tema les recomiendo muchísimo las notas de voz también de mi amiga Natalia Sarro. Cuando nos permitimos ser sostenidas, ser compasivas, no solamente con los demás, sino con nosotras mismas, sabiendo que somos parte de un flujo más grande, del flujo mismo de la vida, de un sistema, de una comunidad, de un pueblo. Cuando empezamos a sacar un poco, o migrar, mejor dicho, migrar un poco la mirada de nosotros mismos hacia el afuera y ver cómo en esa interacción de ser parte de algo más grande hay nuevos descubrimientos por hacer, hay nuevas revelaciones, todo empieza a transformarse. Entonces este debe ser el lugar, este debe ser el lugar. Quizás vaya mutando, no lo sabemos. Creo que no hay un lugar definitivo. Creo que así como la casa es un sentimiento, el lugar también es un sentimiento. Pero si hay algo en lo que podemos depositar nuestra seguridad, y si hay algo en lo que podemos depositar nuestra certeza, nuestro descanso, nuestra presencia, es en este centramiento, en esta parte interior nuestra, a la que siempre podemos volver y permitir que ese lugar, que es inamovible, que es inmutable, dialogue con el afuera y que florezca de alguna manera desde nosotros mismos hacia el exterior y luego desde el exterior hacia el interior. Y ese es el movimiento, ¿no? Es como la respiración. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ese debe ser el lugar. Este debe ser el lugar. Así que en donde sea que estés, por lo que sea que estés transitando, nunca estamos solos. Siempre podemos pedir, lo cual para muchos de nosotros también es un desafío, aprender a pedir. Pero no es imposible, lo digo por experiencia propia. Siempre podemos aprender a pedir, siempre podemos abrirnos a la vulnerabilidad y ver qué sucede con eso. No puedo darte garantías, pero sí puedo hablarte desde mi propia experiencia que al abrirte a la vulnerabilidad real, ¡wow!
real con vos, de vos para con vos mismo o misma y de vos para con otros. Ni te imaginas las sorpresas que hay del otro lado. Cuando realmente te ablandás y permitís que lo que la vida te está mostrando revele su sentido real. Cuando dejas de luchar, cuando abandonás el ataque y la defensa, todo se aclara. Y entonces dejas de resistirte y entonces empezás a fluir. Pero me gusta pensar que no es un fluir. Como decía mi amiga Nati, hoy la estaba escuchando también en una nota de voz y ella hablaba de la espiritualidad que une estos dos ejes, Piscis-Virgo, una espiritualidad enraizada, una espiritualidad enraizada. ¿Cómo se ve una espiritualidad enraizada? ¿Cómo se ve fluir estando enraizada a la vez? Sin la necesidad de que todo sea magnífico o disruptivo o fuera de la caja, sino simplemente siendo, porque para el ser no existe la caja, para el ser no existe lo disruptivo, no existe lo extraordinario, porque aún lo ordinario es valioso. Para el ser todo es amor, todo es valioso. Entonces, cuando abandonamos todo eso, muy de a poquito, sin exigirnos, sin pretender lograr o alcanzar resultados en el día a día, el mes que viene. No. Simplemente acompañándote como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amigo. Acompañándote en el proceso. Sin retarte, sin castigarte, sin machacarte. Simplemente tomándote de la mano y como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amiga decirte: vamos, adelante, no pasa nada. O pasa todo. Pero siempre puede haber otro final para esta historia, ¿no? Y confiar en que esa voz nos transforma y a la vez transforma todo alrededor. Porque esto de verdad, también lo digo por experiencia propia, cuando empezamos a tratarnos con más amor, todo alrededor se modifica. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Todo alrededor se modifica. Entonces, ¿qué tal si empezamos por casa, ¿no? Por ese lugar que debe ser ese el lugar, ese jardín interior, esa casa interior, esa interioridad, esa intimidad con nosotras mismas o nosotros mismos. ¿Qué tal si empezamos por casa? Con mucha paciencia, con mucho amor. Este debe ser el lugar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Una Voz en el Aire. Espero que esta reflexión llegue en el momento oportuno, como siempre digo, y deseo que en donde sea que estés geográficamente, internamente, aún estando en un lugar que no precisamente desees todavía, que estés muy bien. Un abrazo.